Que lo bendiga a cada uno de ustedes. Que bien se vean hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1:1. Pero digan amén. Fíjate lo que dice Hebreos 1:1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en que constituyó heredero de todo y por quien hizo mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate, dice la primera parte, el primer versículo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, ¿por qué quise hablar de esto hoy? Yo creo que es una hermosa bendición que Dios nos abre. Yo creo que el hecho de que Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, a través de su palabra. Dios habla a la conciencia del hombre. Dice la palabra de Dios que su palabra es tan poderosa que confronta la conciencia, que confronta la conciencia de las personas, tratando de quitar la cautividad de sus corazones y llevarlos a la libertad que Cristo les ofrece. Y yo creo que es una hermosa bendición que Dios nos habla. Como digo, nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de un canto, nos habla a través de algún problema, alguna situación difícil. Nos habla a través de profecía. Y hoy en día hubo tiempos en Israel donde realmente la palabra escaseaba. Por ejemplo, después de la muerte del profeta Elí, en los tiempos del profeta Elí había una decadencia de la presencia de Dios y de la voz de Dios en ese lugar. O sea, no había presencia. El hijo de el nieto de Elí se llamaba Icabod, que significa sin presencia. O sea, hubo un tiempo donde Dios no hablaba ni por sueños, ni por profecía, ni por visiones, ni por palabra, ni por profeta. Hace cerca de 2000 años hubo un tiempo de silencio de parte de Dios de cerca de 300 años, 400 años. Entre Malaquías y Mateo hubo un tiempo de escasez de palabra, de escasez de visión, de escasez de sueño, de escasez de profecía, donde no se levantaron voceros de Dios que proclamaran su palabra, donde simplemente la voz de Dios se apagó en 300, 400 años, donde hubo un silencio de parte de Dios. No hay registro histórico, no hay registro bíblico que demuestra que Dios habló en ese tiempo. Hay una sequedad de su palabra en ese tiempo. Después de ese tiempo de sequía se aparece a Jesús, se aparece Juan el Bautista a proclamar las bienaventuranzas y las buenas nuevas de salvación, a proclamar a juicio sobre los pecadores. O sea, y cuando yo llego a entender esto, cuando Dios decide guardar silencio, cuando escasea su palabra, en el tiempo de Elí, su palabra escaseó por la desobediencia de Elí y de sus hijos. O sea, no era que Dios no quisiera hablar, es que la desobediencia marcó una pauta tan grande, un distanciamiento entre Dios y los hombres que Dios decidió guardar silencio por un tiempo. O sea, en el tiempo de Elí el pecado permaneció, fue tan fuerte, realmente la arrogancia de estos muchachos fue tan grande
no hubo presencia de Dios en esos tiempos. Después del profeta Malaquías, o sea, miramos que Israel es llevado cautivo, son dispersados, y hay un fuerte trato de parte de Dios con Israel. Son sujetos a servidumbre, y hay un silencio de parte de Dios, yo imagino como que tal vez mira Dios la necedad del hombre y le mira la necedad, y a pesar de que habla, y a pesar de que habla, y a pesar de que habla, y habla, y el hombre no entiende, entonces simplemente deja que el juicio venga sobre la persona y guarda silencio ante las situaciones. Hoy en día, cuando miramos esto a través de la palabra de Dios, hay iglesias en las que no hay palabra. Hay iglesias en que los corazones no son confrontados. Hay iglesias en que se han convertido en clubes sociales hoy en día. Hay iglesias donde simplemente parece que entras a una rutina donde entras, sales, vas, sales, pero nunca es confrontado el espíritu a través de la palabra. Y hace un tiempo hablamos de que la palabra es un espíritu. Dice Jesús, porque mis palabras son espíritu y son vida. O sea, ¿qué es la palabra? Bueno, la palabra es un espíritu que confronta a otro espíritu. Vamos a suponer que en la iglesia hay un espíritu de arrogancia, un espíritu de orgullo, un espíritu de celos. Bueno, la palabra es ese espíritu que confronta a los espíritus. Entonces, cada vez que la palabra se predica, cada vez que Dios, a través de una profecía, a través de un canto, a través de su palabra, trata no es otra cosa más que confrontando los espíritus para que haya una reacción, escudriñando los corazones para romper con el espíritu de egoísmo, el espíritu de celos, el espíritu X. Porque es el espíritu de Dios confrontando a través de la palabra a los espíritus. Entonces, pero hoy encontramos, tristemente, la iglesia cristiana se ha vuelto un club social, donde se puede vivir como se les pega la gana y se hace lo que se puede, lo que se haga, y no hay nada que confronte los corazones. Parece como si Dios guardara silencio en ciertos lugares. Y yo creo que es una hermosa bendición que Dios hable en este lugar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la semana pasada Dios habló. Y no solamente la semana pasada. O sea, es un privilegio que nosotros tenemos de que Dios hable constantemente. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Dios busca sanidad. Eso significa, o sea, ¿cómo es posible que una persona pueda estar robándose el dinero durante mucho tiempo en una iglesia y después de 3 años se da cuenta que estuvo robando dinero? O sea, que Dios nunca habló, que Dios nunca confrontó. O sea, porque es Dios el que se preocupa por el bienestar de su iglesia. Es Dios el que se preocupa porque la iglesia se mantenga sana. Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya lugares donde realmente haya problemas escondidos, haya divorcios, personas que están a punto de divorciarse y tengan problemas familiares tan fuertes durante tanto tiempo y vengan y pongan una cara en la iglesia como que nada pasa, y salen de la iglesia y regresan a su casa y siguen con la misma rutina de peleándose y separándose? O sea, no hay nada que confronte los corazones. Entonces yo creo que cuando Dios habla, o sea, Dios provoca que haya una sanidad en el corazón de las personas. Dios busca que realmente, Dios se preocupa por el bienestar de su pueblo. Yo doy gracias a Dios, sinceramente es una bendición que Dios hable en este lugar, porque yo no creo que una persona pueda permanecer demasiado tiempo viviendo una vida doble en este lugar sin que Dios lo confronte. Yo no creo que simplemente haya tanta hipocresía en el corazón de alguien a tal grado de que pueda vivir y pueda entrar y como si nadie pasen los años y nunca se sienta confrontado. Yo creo que eventualmente cuando Dios se manifiesta y cuando Dios habla y cuando hay presencia en un lugar de parte de Dios, el corazón de esa persona es confrontado tarde o temprano. O sea, ¿y por qué confronta Dios los corazones? Bueno, Dios confronta los corazones para que se alineen al plan de Dios, para que regresen al propósito de Dios, para que la iglesia no se manipule, para que la iglesia se mantenga sólida, firme, esperando su venida. Es hermoso eso. O sea, qué triste es que simplemente nos dejara vivir como se nos pega la gana y simplemente no pasa nada. Pero Dios es el Padre. Dios es el Padre que cuida de sus hijos y por amor y la misericordia que uno tiene a los hijos, muchas veces los reprende y los castiga y les pone sus nalgadas. Bueno, esa es la disciplina que Dios hace cuando confronta los corazones, porque simplemente no quiere que el hijo se desvíe, porque no quiere que la hija se desvíe, sino quiere que regresen al camino y que su corazón sea confrontado
para que la iglesia se mantenga sana y fuerte. Entonces, es una bendición que Dios hable. Es una preciosa bendición. Pero Hebreos 3:15 dice algo que es muy importante. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjate, y está dando una referencia, y cuando el escritor de Hebreos habla, está dando una referencia de lo que pasó en el desierto con Israel, cómo Israel escuchó la voz de Dios, y cómo Israel tuvo un trato de Dios, cómo Dios se manifestó a través de una lumbrera, a través de maravillas y prodigios, y cómo ellos endurecieron su corazón a tal grado de que despreciaron al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí, cuando el escritor del libro de Hebreos dice, entre tanto como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjate, o sea, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación que hicieron los israelitas en el desierto. O sea, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es algo hermoso que Dios hable, ¿no es cierto? Yo a veces escucho a personas que dicen, háblame aunque sea para regañarme, pero háblame. O sea, háblame o sea, imagínate que Dios te regañe, pero por lo menos sabes que te está tomando en cuenta, sabes que sabe tu nombre, sabe lo que estás haciendo. Y yo muchas veces le he dicho, Señor, háblame aunque sea para regañarme, pero háblame. Es algo precioso saber que el Dios Todopoderoso te toma en cuenta, sabe cuál es tu nombre, sabe quién eres, sabes cuál es tu necesidad y sabe cuál es tu arrogancia también. Pero cuando dice aquí, si oyeres, entre tanto, como usted dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, es algo hermoso poder escuchar su voz de Dios. Es algo hermoso poder experimentar que Dios te habla a través de un canto o a través de una situación difícil. Y es algo precioso el poder experimentar y saber que es un trato de Dios con nuestra vida. O sea, es algo precioso. Qué triste es simplemente vivir sin la esperanza de que Dios habla o simplemente sujeto a lo que venga. Pero qué hermoso es saber que Dios habla y que Dios tiene un control, que Dios se preocupa por cada acción que nosotros hacemos. Pero me lleva una tremenda responsabilidad de poder escuchar su voz, porque es rico escuchar su voz, pero el escuchar la voz de Dios trae una tremenda responsabilidad. O sea, el escuchar, o sea, no es solamente el escuchar la voz de Dios, o sea, porque cada cosa que Dios hace no la hace simplemente para quedar bien. Cada cosa que Dios hace en tu vida no es simplemente para que sientas su presencia, o para que escuches su voz, o para que simplemente tengas una experiencia más. O sea, todo tiene un propósito en Dios. Todo. Y cada vez que Dios te habla, el propósito que Dios tiene es un propósito de edificación para nuestra vida. O sea, cada vez que Dios te habla, el propósito es que Dios quiere edificarte a través de su palabra. Dios quiere edificarte a través de un canto. Dios quiere edificarte a través de una situación difícil. Dios quiere edificarte. Dios quiere que, o muchas de las veces, simplemente quiere que sepas la mano protectora que Dios está sobre tu vida, que no estás solo. O sea, hay un propósito en cada cosa. Pero cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, significa que si tú no llegas a entender el propósito de Dios, que si a través de las situaciones difíciles, a través de los cantos, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de las profecías, a través de las voces de Dios hablando, a través de su palabra expresada, no llegas a entenderlo, o sea, sabes que Dios está hablando, sabes que Dios está tratando con tu vida, pero si tú simplemente decides ser arrogante, entonces tienes el peligro de que tu corazón se endurezca. O sea, corres un tremendo peligro. Dice la palabra en referencia a Israel, que ellos endurecieron su corazón. ¿Y cómo endurecieron su corazón? Bueno, despreciando la enseñanza, despreciando el consejo y despreciando la palabra que Dios había dado en el desierto con Israel.
Se manifestó a través de una lumbrera, se manifestó a través de una nube, se manifestó a través de milagros y prodigios. O sea, ellos fueron conscientes y pudieron escuchar la voz de Dios tronando a través de las montañas. O sea, no había forma para que ellos despreciaran la voz de Dios. Todo eso Dios lo hizo para que ellos pudieran tener una manifestación de la gloria y la presencia de Dios sobre sus vidas, para que se entregaran de todo corazón. Pero eso no fue suficiente para que el corazón de ellos se quebrara. O sea, renegaron ante Dios, despreciaron su palabra, despreciaron el maná en el desierto. O sea, se quejaron del trato de Dios, quisieron regresar a Egipto otra vez, anhelaron la vida antigua que tenían, despreciando al autor de la vida y las bendiciones que les estaba dando. Y al despreciarlo, o sea, no despreciaron las bendiciones, despreciaron a Dios mismo. Despreciaron el trato de Dios. ¿Por qué Dios los permitía pasar el desierto? Bueno, porque era un trato y un proceso de Dios para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué no simplemente los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida? Porque había que trabajar en el corazón de ellos para llevarlos a la santificación, a la tierra prometida. ¿Por qué Dios no nos da todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Ya, bueno, porque somos guerreros, porque tenemos que aprender a ser guerreros, a ser soldados en Dios, para poder pelear por las bendiciones ha dado. Pero no nos gusta el trato de Dios, pero no nos gusta el proceso de Dios, no nos gusta el trato, no nos gusta todo el proceso que Él tiene para nosotros. Pensamos que es mejor estar en Egipto, renegamos ante el proceso de santificación que Él tiene y despreciamos el trato y inconscientemente lo despreciamos a Él. Y tristemente, el corazón se endurece. Tristemente el corazón se endurece al despreciar su palabra y al despreciarlo a Él. Fíjate lo que dice Éxodo 7, 3, 4. Bueno, Romanos 9, 14 y 18. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Fíjate. Entonces, Éxodo 7, 3, 4. Dice, hablando Dios, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no se oirá más, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Fíjate. Cuando miramos estos pasajes, cuando miramos cómo Pablo habla en el libro de Romanos diciendo que era propósito de Dios que el corazón de Faraón se endureciera para poder hacer juicios sobre esas naciones. Y cuando miramos el libro de Éxodo, de referencia a eso, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, y este pasaje es un pasaje demasiado controvertido porque es como que yo le diga a Jackie, ¿sabes qué? Saca a Corpo a la calle.
y luego Jackie saca a Coco a la calle y después regaño a Jacqueline porque sacó Coco a la calle, porque se perdió. O sea, es como que yo provoco que le doy un mandamiento a alguien y después de que le digo que haga algo, después lo hago, le mando juicio por lo que hizo. O sea, parece como que esos pasajes enseñan ese carácter de Dios, pero cuando uno mira el carácter de Dios a través de la palabra nos damos cuenta que si algo tiene Dios es justicia. Que si algo, el carácter de Dios es amor, es justicia, es misericordia, pero sobre todo si algo tiene Dios es justo y misericordioso. Entonces, la pregunta que surge aquí, o sea, dice la palabra que Dios endurece el corazón de Faraón, y si dice que Dios endurece el Faraón, ¿es una referencia para nosotros de que Dios endurece nuestro corazón? Sí, por supuesto que sí. Entonces la pregunta es, ¿Dios endurece el corazón de los hombres? Sí. Sí, Dios endurece el corazón de los hombres. Pero esa pregunta está tal vez malintencionada, porque la pregunta no es si Dios endurece el corazón o no. La pregunta es, ¿cómo Dios endurece el corazón del hombre? Porque la verdad es que Dios provoca que pasen todas las cosas. Es que Dios es el Dios que provoca, que permite que todas las cosas sucedan. Y en esa voluntad permisiva, Él permite que el corazón del hombre se endurezca. Fíjate, o sea, cuando hablamos de aquí, hablamos de dos voluntades: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Pero Dios endurece el corazón de alguien, por supuesto que sí, pero no es que Dios lo endurezca para simplemente darle un garrote y para decirle y mandar juicio sobre la persona por lo que él hizo. O sea, el libro de Romanos parece como que Faraón fue designado desde el nacimiento, desde el vientre de su madre, para llevar juicio, para que fuera juzgado por Dios. Porque dice, porque no es de quien corre ni de quien hace las cosas, sino del que Dios tiene misericordia. Pero fíjate, pero para poder entender un poquito eso, tenemos que mirar el carácter de Dios y tenemos que mirar la conducta de Faraón. Y la verdad es que sí, Dios endurece el corazón de una persona. Y cuando miramos el corazón de Faraón, cómo es endurecido, nos queda como referencia a nosotros de cómo nuestro corazón puede ser endurecido de la misma manera. Y miramos cómo el juicio de Dios vino sobre Faraón y cómo Egipto quedó destruido. Cómo Egipto, la casa de Egipto, la casa de Faraón quedó destruida por el juicio de Dios, por cuanto se endureció su corazón. Queda como una referencia para nuestros días de cómo nuestra casa, de cómo nuestra vida, de cómo nuestra familia puede quedar destruida por causa de la dureza del corazón del hombre. Cómo mi casa, cómo mi familia, cómo mis hijos, cómo todo mi bienestar puede ser aparte de un juicio por causa de mi dureza de corazón. Entonces, ¿Dios permite que mi corazón se endurezca? Por supuesto que sí. ¿Dios quiere que mi corazón se endurezca? Claro que no. O sea, ¿Dios lo hace para después traer juicio sobre mi vida? No. Pero entonces hay que mirar cómo Dios provoca que el corazón, o cuáles son las circunstancias que hacen que un corazón se endurezca y que después venga juicio de parte de Dios sobre esas personas. Fíjate, miramos una de las referencias es, fíjate, que Dios trató con el pueblo de Israel. O sea, Dios trató con el pueblo de Israel. O sea que cuando una persona endurece su corazón, cuando una persona y es que Dios habla. Dios habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de un sueño, Dios nos habla a través de una visión, Dios nos habla a través de una situación difícil, provocando que nuestra conciencia se quiebre, que nuestro orgullo se doble, provocando que podamos doblarnos delante de Él y reconocer su grandeza y su poder. O sea, Dios nos habla a través de circunstancias difíciles, nos habla a través de una caricia, nos habla a través de nuestros hijos. Por si fuera poco, nos habla a través de su palabra. Por si fuera poco, a través de su palabra confronta el corazón constante del hombre para que el hombre llegue a reconocer sus caminos. Y cuando el hombre no llegue a entender, o sea, cuando el hombre simplemente es arrogante, entonces simplemente Dios habla por nombre. O sea, qué tremendo es que Dios tenga que decir: a ti te hablo, Víctor Marroquín. Así dice el Señor. O sea, qué tremendo tener que esperar a que Dios nos hable por nombre. Muchas veces empieza la profecía a darse, ay, que no diga mi nombre, que no diga mi nombre. O sea, porque, pero es vergonzoso que Dios diga el nombre. Yo creo que sí, pero
Pero nunca Dios avergüenza a alguien, nunca Dios confronta a alguien de una manera tan fuerte, a menos que el corazón se esté endureciendo. Y lo hace en una manera misericordiosa para que haya un despertar de la conciencia. Fíjate. Entonces, cuando miramos cómo Israel en el desierto endureció su corazón, una persona que endurece su corazón no es por las misericordias, no es por las faltas de la misericordia de Dios o por la falta del trato de Dios. No es porque simplemente Dios nunca le habló. No es porque simplemente Dios lo dejó. No es porque simplemente nunca supo nada. O sea, la razón por la que Israel se endureció tanto fue porque Dios trató demasiado con él. La razón por la que el corazón se endureció es porque Dios le habló, porque Dios trató a través de circunstancias, porque Dios habló a través de profetas, porque Dios mandó a profetas, le habló a través de siervos, de ángeles, o sea, de infinidades de cosas. Y ellos despreciaron su palabra, despreciaron el mensaje, y al despreciar el mensaje se endureció su corazón. Entonces una persona que llega a tener un corazón tan duro, o sea, una de las razones principales es el trato que Dios ha tenido tanto con esa persona y tanto despreciar ese mensaje que su corazón se ha endurecido. Entonces cuando miramos una persona, cuando miramos que alguien, que escuche que Dios le habla a una persona por nombre, que Dios lo hace, no es simplemente porque fallaste, no es simplemente porque fallaste o porque simplemente te quiso decir algo. Es porque Dios ha tratado contigo y contigo y contigo y contigo a través de diferentes formas y no encuentra otra forma hasta que dice tu nombre. Es la misericordia de Dios que tiene un trato, que ha tratado contigo a través de muchas formas. Y por último, tratando de confrontar tu corazón, te dice: a ti te hablo, para que haya un despertar de conciencias. Fíjate, Éxodo 5. Primeramente tenemos que entender una cosa. Primeramente tenemos que entender, fíjate, Éxodo 5:1 dice: después, o sea, ¿qué fue lo que hizo que el corazón de Faraón se endureciera? Vamos a ver algunos aspectos que provocaron que el corazón se endureciera. Y esos mismos aspectos son aspectos que nos enseñan ahora a nosotros cómo nuestro corazón se puede endurecer. Y nos queda como referencia de cómo el corazón de Faraón se endureció y cómo mi corazón se puede endurecer a través de esos aspectos. Yo quiero que me pongan atención y que abra su corazón y tratemos de decidir esto porque eso es muy, muy importante. Fíjate, porque ese faraón puede ser tú. Porque ese faraón puede ser tú y esa casa que eventualmente viene juicio sobre su casa y eventualmente toda la familia de Israel queda destruida por la arrogancia de un hombre, puede ser tu casa y puede ser tu familia. Fíjate, dice, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjate, ¿qué encontramos aquí? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron a Jehová: el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Fíjate qué hermoso. Primeramente, ¿qué encontramos aquí? Bueno, encontramos la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que su pueblo vaya a ofrecer fiesta al desierto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, lo que Dios quiere es que su pueblo se llegue a deleitarse en su presencia. Lo que Dios quiere es que no sea esclavo del pecado. Lo que Dios quiere es que el pecado sea quitado para que ellos sean libres y puedan ofrecer sacrificio y danza y alegría y fiesta en el desierto. Que lo lleguen a conocer en el desierto, que eventualmente era el monte Sinaí. Esa es la voluntad de Dios. Fíjate, entonces lo primero que Dios hace, nunca te va a decir por nombre las cosas sin antes decirte lo que Dios quiere para ti. Nunca te va a decir, nunca te va a avergonzar delante de la gente diciendo tu nombre: a ti te hablo, Víctor Marroquín. Si no te dice especialmente cuál es su propósito. Yo recuerdo que la última vez que
La última vez que Dios me habló por nombre. Y ya me había hablado varias veces que predicara su palabra, que me preparara en su palabra, que porque iba a predicar su palabra. Y yo simplemente, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Fue una experiencia bonita. Pero la última vez sí me dijo, a ti te hablo, Víctor Marroquín. No te importa que la gente se pierda. O sea, ha recibido mucho. Y me dijo varias cosas. Y esa vez mi corazón se quebró. Esa vez fue la primera vez que empecé a pensar en hacer algo para Dios. Esa vez mi corazón se conmovió y esa vez mi conciencia se despertó y esa vez fue la primera vez que me di cuenta que ya me había hablado y que me dijo que predicara su palabra. Pero fíjate, dice, o sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, en el versículo 1 miramos que Dios muestra su propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito no es que seas esclavo de la cerveza, esclavo del pecado. El propósito no es que tengas un matrimonio todo disfuncional. El propósito no es que tus hijos se pierdan. El propósito es que tú sirvas a Israel y lo llegues a conocer en el desierto. El propósito es que llegues, salgas de Egipto y camines hacia la tierra, hacia el monte Sinaí, donde eventualmente Dios se te revelará. El propósito es que salgamos de Egipto, que salgamos de las ataduras que el mundo te ofrece, de los deleites del mundo y que llegues a conocerlo a Él en el desierto, en el monte Sinaí. Como muchos lo hemos experimentado eso. ¿Cuántos lo han experimentado? Yeah. O sea, muchos hemos experimentado este trato. Salimos de Egipto, se nos reveló su propósito. Salimos de Egipto y llegamos a conocerlo a Él en el monte Sinaí. Y pudimos conocer su presencia, su amor y su misericordia. Pero ese es el propósito. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Bueno, que no vivas en Egipto. Que salgas de Egipto. Que lo llegues a conocer a Él y que te llegues a deleitar en Él, que Él se te revele a ti y que Él sea tu Dios y que tú seas su hijo. Su voluntad. Entonces Dios muestra su voluntad. Dice, versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Fíjate qué tremendo. ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, lo primero que Dios enseña es su voluntad, su deseo. Pero fíjate la reacción de Él, la reacción de Faraón. Fíjate la reacción de Faraón como es muchas veces la reacción de nosotros. O sea, ¿cuál es la respuesta de Faraón? Bueno, ¿quién es Jehová? ¿Sabes qué? Me mandó Jehová para que deje salir a mi pueblo. Y él dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios de Israel para que yo lo obedezca? O sea, en otras palabras, ¿por qué tengo que obedecerlo? ¿Quién era Faraón? Bueno, Faraón era el rey, era el faraón, era como Dios en Egipto. Faraón lo que quería se hacía, él hacía y vivía como se le pegaba la gana, no tenía límites, él era su Dios. Si él decía quiero agua, le daban agua, si quería esto, se lo daban. Él no tenía límites. Faraón era su Dios mismo. Fíjate, en otras palabras, o sea, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios para que venga a decirme lo que tengo que hacer? O sea, lo primero que Dios hace es te muestra la voluntad. Quiero que salgas de Egipto, quiero que me conozcas, pero muchas veces estamos tan a gusto en Egipto. O pensamos que estamos tan a gusto en Egipto y nos sentimos confrontados, y nos sentimos confrontados, y nos sentimos confrontados, y después, ¿por qué tuve que? O sea, ¿quién es Dios para que me diga lo que tengo que hacer? Yo recuerdo que cuando yo empecé a caminar en Dios, para mí, el que Cristo haya llegado a mi casa fue una de las peores cosas que hayan pasado. Fue algo muy difícil porque yo fui el último que me convertí en Dios. Yo recuerdo que yo llegaba y ponía la música a todo volumen, la música de rock a todo volumen y hacía grandes cosas. Y mi mamá me decía, ay, mijo, qué gusto me da cuando tú llegas y pones música porque tú eres el alma de esta casa. Y yo, qué bueno soy. Pero después de que todos se convirtieron a Cristo, yo llegaba y ponía mi rock pesado y me decían, quita esa música del diablo. O sea, quita eso, ¿qué traes? Entonces fue una confrontación, fue muy difícil. O sea, toda la familia iba a la iglesia, toda la familia empezó a convertirse en Dios. O sea, después empezaron
empezaron a ir los martes, empezaron a ir los viernes, empezaron a ir los domingos, llegaban del servicio y se ponían a orar en la casa. Yo pensaba, bueno, vamos a la iglesia, Víctor, vamos a la iglesia. Yo pensé, está bien, voy a ir para que no me den lata. Pero yo quería ir a la iglesia y regresar a vivir como siempre. Pero me daba cuenta que no podía porque me sentía confrontado. Me sentía confrontado por mi familia, por mis amigos, por la iglesia, por todo. Era una confrontación. Hasta el grado que decidieron tener estudios en la casa. Y eso fue el acabose, porque ahora parece que la iglesia era mi casa. No podía simplemente ir a la iglesia y regresar a vivir como siempre vivía. Ahora había una palabra que confrontaba mi conciencia a cada momento. Y yo quiero que entiendas, ¿cuál fue la razón por la que Dios confrontó a Faraón? Fíjate qué tremendo. Bueno, la razón por la que Dios confrontó a Faraón fueron las lágrimas y el clamor de Israel en Egipto. Señor, líbranos, Señor, ten misericordia, Señor, líbranos. O sea, el clamor de Israel llegó tanto a Dios que Dios decidió mandar un libertador. O sea, Israel estaba esclavizado en Egipto. Y ellos empezaron a clamar, somos esclavos, pero nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay una promesa de restauración para mi vida. Somos hijos del Dios de Israel. Señor, libértanos. Señor, muévete. Señor, haz salvo en nosotros. Y ese clamor provocó que Dios mandara un libertador. Y al mandar un libertador provocó que Dios confrontara la vida de Faraón. Entiéndeme esto. ¿Qué fue lo que confrontó? ¿Qué fue lo que ocasionó que mi vida fuera tan confrontada en ese momento? ¿Por qué no simplemente se me dejaba vivir como yo quería? ¿Por qué no simplemente se me dejaba escuchar lo que yo quería y vivir como yo quería e ir donde yo quería? Bueno, porque el clamor de mi madre, porque el clamor de mis hermanos, las súplicas, las oraciones de mis hermanos y de mi madre, de la familia que me quería, subió tanto al corazón de Dios que Dios empezó a tratar con mi vida. Porque Dios tuvo misericordia de mí y no de Manuel que se murió. Bueno, porque tal vez por Manuel no estuvieron orando, pero por mí estuvieron clamando, estuvieron orando, estuvieron pidiendo. A tal grado que Dios decidió confrontar mi corazón y mi conciencia en un trato de Él conmigo. O sea, qué hermoso hubiera sido que Faraón, tal vez para Faraón, lo peor que le pudo haber pasado es que Moisés llegara a la vida de él. ¿Por qué no me dejan vivir así? ¿Por qué no me dejan simplemente esclavizar a este pueblo? ¿Por qué no simplemente me dejan vivir como yo quiero? Bueno, porque el clamor de Israel llegó hasta la presencia de Dios. ¿Por qué no me dejaron vivir como yo quería? Bueno, porque las súplicas de mi madre y las súplicas de mis hermanos y la oración de aquellos que me querían llegaron a la presencia de Dios. Tal vez te sientes confrontado. Tal vez tú quisieras por un momento, tal vez olvidarte, irte. Y tal vez te sientes como entre la espada y la pared. Bueno, tal vez la razón por la que te sientes tan confrontado es porque hay madres, hermanos pidiendo y clamando por ti. Y las oraciones de ellos han subido a la presencia de Dios que tratan con tu vida. No hay vuelta atrás. No hay escapatoria. Quisiera otra vez, en aquel momento yo quería simplemente huir de mi casa. Por un tiempo me quise ir a vivir con un amigo a Los Ángeles, huyendo tal vez del trato de Dios. Pero si hubiera ido a vivir a Los Ángeles, seguro en Los Ángeles me encontraba alguien que me confrontara a través de su palabra. Porque eran las oraciones de aquellas personas que estaban orando por mí, que subieron al corazón de Dios, que provocaron que hubo un trato conmigo. Fíjate. ¿Quién es Israel? ¿Quién es el Dios de Israel para que yo lo sirva? O sea, ¿por qué no se me deja vivir como se me pega la gana? ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? O sea, ¿cuántas veces no tenemos esa condición tan arrogante? ¿Cuántas veces? O sea, así. Si Dios, a mí me gustan las mujeres y Él sabe que soy hombre y pues si no quisiera que me gustaran las mujeres, pues que no me dé ese deseo. ¿Cuántas veces? Tomando es malo, Jesús tomó. O sea, Dios hizo el vino, pues ¿cómo va a ser malo? O sea, tantas cosas que uno establece para simplemente, tratar de lidiar con la confrontación que Dios tiene. Pero fíjate, pero es el orgullo, el principal punto, el principal punto para empezar a que haya un corazón, a que termine la vida con un corazón duro, es el orgullo de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios dice?
Había una muchacha que me decía que quería irse con el novio. Y entre tantas cosas ella decía, ¿por qué le tengo que dar gusto a usted, tío? ¿Por qué tengo que dar gusto a usted y a usted? ¿Por qué tengo que hacer lo que la gente quiera? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? Y yo le dije, vea, es que aquí, o sea, ¿por qué no importa lo que tú quieres? Porque lo que tú quieres hacer está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque no importa lo que tú quieres, aquí lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Fíjate, o sea, ¿por qué Faraón llega y se confronta? Es confrontado por Dios y lo primero que dice es, ¿quién eres tú para yo hacer lo que tú quieras? Es el orgullo, o sea, es ¿por qué tengo que cambiar mi forma de ser? ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de comportarme? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen ahí? ¿Por qué tengo que levantar las manos? ¿Por qué tengo que abrir? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no simplemente puedo ir y salir y ir como se me pega la gana? Bueno, fíjate, y ahí hay una referencia, o sea, Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que no queda impune un corazón altivo. Dice que asolará la casa de los soberbios. Dice, 7 cosas aborrece Dios y entre todas ellas dice, si algo aborrece Dios son los ojos altivos. O sea, si algo Dios aborrece es el orgullo, porque el orgullo es la principal piedra para que se edifique un corazón duro. Fíjate. Versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros, para que no venga sobre vosotros con pestes o con espada. ¿Qué le está diciendo? Bueno, la primera es, en el versículo 1 Dios muestra su perfecta voluntad. ¿Cuál es la voluntad para tu vida? En el versículo Dios se mira el corazón orgulloso de Faraón que se resiste y confronta la ordenanza de Dios. En el versículo 3 miramos que dice que hay un juicio, de parte de Dios y dice ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. O sea, vamos a ir, ¿para qué? Para que no venga contra nosotros con pestes y con espada. O sea, tenemos que salir, porque si no salimos, entonces va a venir un juicio sobre Egipto. Fíjate qué tremendo. Pero ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué se cesara el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas, y pone más castigos sobre él. O sea, ¿qué está pasando? O sea, primero hay una arrogancia, primero hay una perfecta, el plan propósito de Dios para la vida de ellos. La respuesta a eso es un corazón orgulloso que dice, ¿por qué tengo que hacer lo que tú quieres? Pero después miramos que Dios lo confronta con un juicio. Le dice, ¿sabes qué? Pues si no dejas hacer a mi pueblo, entonces va a venir juicio sobre tu vida. Y la respuesta de él es pone más presión sobre su pueblo y los corre a Aarón y a Moisés. En otras palabras, es una indiferencia. Es la indiferencia ante el posible juicio de Dios. Fíjate, eso está tremendo. O sea, cuando Dios llega con nosotros, nos dice, ¿sabes qué? Este es mi plan para tu vida, Víctor. Quiero que dejes de ser esclavo del licor. Quiero que dejes de ser esclavo del cigarro. Quiero que dejes de ser esclavo de las pasiones que te gobiernan. Quiero que me conozcas. Sal de Egipto. Y la primera cosa que digo es, ¿por qué tengo que hacer esto? Si yo estoy muy a gusto aquí, ¿por qué tengo que hacer cambios? Fíjate qué tremendo. Pero después dice, bueno, porque si no haces cambios, entonces viene un juicio sobre tu vida. ¿Sabes qué? Es muy posible que te destroces tú, que destruyas tu casa, que destruyas a tus hijos, que la maldición que viene sobre ti caiga sobre tus hijos y al final de cuentas termines en el infierno, Víctor. Por eso quiero que salgas. Un posible juicio. ¿Y cuál es la conducta que nosotros tenemos? La misma conducta que Faraón tuvo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No.
vamos a hacer otra cosa. O sea, se rebeló ante la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? En lugar de sentirse confrontado, le puso más presión sobre Israel. O sea, en lugar de sentirnos confrontados, hacemos lo mismo que siempre hemos hecho. Fíjate qué tremendo. O sea, hay una indiferencia de presunto juicio de parte de Dios. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que vamos mal, sé que tengo que restaurar mi casa, sé que tengo que hacer cosas, hacer cambios, pero sé que viene un posible juicio, pero hay una indiferencia, me vale. Pero hay una indiferencia, sé que viene juicio, sé que posiblemente me voy a tener que cortar la cabeza cuando venga el anticristo. Y si no, posiblemente voy al infierno, pero pues así es. O sea, hay una tremenda indiferencia entre el juicio de Dios. O sea, seguimos viviendo como siempre, hacemos las mismas cosas que siempre, no tratamos de hacer ningún cambio. O sea, seguimos exactamente. El orgullo provoca que no haya cambios en nosotros. Es una tremenda indiferencia ante el posible juicio de Dios, que hace que el corazón del hombre se endurezca. Fíjate qué tremendo. Entonces, fíjate lo que dice Éxodo 8:25. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Fíjate lo que hace, ¿ok? Y Moisés respondió, o sea, ¿qué le dice Faraón? Ve ofrece sacrificio a Dios. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas más lejos. Orad por mí. Fíjate qué tremendo está esto. ¿Qué está diciendo? O sea, miramos que se quebró el corazón de Faraón. Parece que sí. Parece que, ¿sabes qué? Ok, está bien, los voy a dejar que hagan sacrificios. Ok, pues, está bien. ¿Qué es esto? O sea, ok, pues, ¿quiere que vaya a la iglesia? Voy a la iglesia, pues. Ya, no me digan nada, voy a la iglesia. Ya. Ok. ¿Quiere que levante las manos? Está bien, levanto las manos. ¿Qué más quieren que haga? O sea, ¿qué está haciendo Faraón? Faraón está jugando. Faraón está pretendiendo que deja ir a Israel. Faraón está pretendiendo, ¿sabes qué? Está bien, vayan y oren por mí, pídale a Dios por mí. O sea, Faraón está tomando un papel de juego, pretendiendo quedar bien con Moisés y con Aarón, haciéndoles pensar que realmente sí los va a dejar ir, cuando realmente su deseo nunca es dejarlos ir. O sea, y esa es una posición que tomamos nosotros, que provoca que el corazón de nosotros se endurezca, porque ante la presión de la familia, porque ante la presión de Dios, porque ante la presión de la confrontación que Dios tiene con nosotros, lo que nosotros pretendemos hacer es, ok, pues, está bien, pues, ya voy a ir a la iglesia, ya me voy a portar bien, voy a hacer cambios. Pero pretendemos jugar, pretendemos tratar de quedar bien con alguien, tratamos de manipular las cosas, cuando la realidad es que nunca hay un deseo de quebrarnos delante de Dios. O sea, y podemos engañar a mis amigos, y podemos engañar a la familia, y podemos engañar a ciertas personas, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. O sea, hacemos muchas cosas, o sea, ya nadie me puede decir que no voy, ya estoy yendo. Pero ¿cómo se llama? Pero Dios, que conoce el corazón, sabe perfectamente las cosas. Y eso que hacemos, tratando de manipular la situación, tratando de jugar con Dios, tratando de manipular a la gente, no es otra cosa más que una piedra más para que el corazón
se endurezca. Fíjate qué tremendo. Lo hice yo también. O sea, era tanta la presión. Ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Ok, ya pues, voy a ir a la iglesia. Iba, me aburría, no levantaba las manos, pero nadie me podía decir que ya fuera a la iglesia. Ya iba a la iglesia. Ya no tomé cerveza, ok. Ya no tomaba cerveza en la casa, pero con mis amigos sí. Mis cigarros los escondía. Hasta ayunaba de vez en cuando. Ayunaba en la casa para que todos me miraban, pero después con mis amigos me iba de parranda. O sea, pretendía jugar. Por lo menos ya para que no me dijeran, ya ve a la iglesia. O sea, pero no me daba cuenta. O sea, esa condición simplemente provoca. Esa condición es la misma condición que muchos hacemos hoy en día. Y no queda extenta simplemente de Dios. O sea, Dios sabe perfectamente el corazón del hombre y lo puso plasmado en su palabra para que te des cuenta que Él sabe tu condición. Para que te des cuenta que no se chupa el dedo. Para que te des cuenta que Él conoce lo que hay en tu corazón. Que no porque levantas las manos Él piensa que las tiene levantadas. Que Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. Y Él sabe perfectamente si tu corazón se quebró o sigue altivo y orgulloso. Fíjate que tremendo. Éxodo 10:6. Dice, versículo 8, 18. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Fíjate lo que él responde. Y él dijo: así es de Jehová. Y él les dijo: así es Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir con vosotros y vuestros niños? Mirad que el mal está delante de vosotros. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros queréis. Y los echaron de delante de la presencia de Faraón. ¿Qué es la otra cosa que hace Faraón? Que su corazón se endurezca. Bueno, dice, ¿sabes qué? Vamos a ir. ¿Quiénes van a ir? Vamos a ir. Voy a salir con mi esposa, con mis hijos, con mis niñas, con mis ovejas, con mis vacas, con mi negocio. Voy a ir con todo. Y Faraón dice: no. ¿Sabes qué? ¿Ya ves cómo el mal está en ti? No, vete tú. O sea, ve tú y llévate si quieres a este. Pero todo lo demás se queda. ¿Qué hace Faraón ahí? Faraón está negociando con Dios. Faraón está negociando con Dios, o sea, negociando. Dios dice: ¿sabes qué? Sal de Egipto, te quiero bendecir en Israel, porque si no sales de Egipto eventualmente va a haber juicio sobre Egipto y tú vas a pagar las consecuencias, te vas a morir en Egipto. Sal de Egipto, eres esclavo de Egipto, quiero hacerte libre. Sal de Egipto y entra a la tierra, al desierto donde te voy a revelar. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Bueno, tratamos de negociar con Dios. O sea, deja todo, sal completamente. Pero me puedo quedar haciendo baile. Pero puedo hacer esto. Pero puedo hacer lo otro. O sea, queremos negociar con Dios como si se pudiera negociar con Dios. Queremos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo como si realmente se pudiera. Queremos simplemente tratar de manipular las cosas con Dios. O sea, cuando Dios es tajante y dice: sal de Egipto, sal del mundo, sepárate del mundo. Y nosotros queremos lidiar y coquetear con el mundo y también quedar bien con Dios, como si pudiéramos establecer las dos cosas. O sea, y eso provoca que el corazón del hombre se endurezca. Fíjate, cuando miramos, no lo vamos a leer, pero todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia. Que al final de cuentas se muere el hijo. Y dice la palabra que se muere el hijo, el primogénito. Y cuando hablamos del primogénito, hablamos de la herencia. Hablamos de aquel que trae la posesión de la herencia. De aquel que trae la posesión del nombre. Y escúchame esto.
O sea, estamos hablando de algo futuro, de una bendición futuro. Cómo Dios quiebra la bendición futura. Dios mata al primogénito de Faraón, le quita la futura bendición, la futura posesión. Trae muerte sobre el primogénito y decide ir a matar a los israelitas. Se arrepiente de haberlos dejado ir y al final de cuentas muere en el cruce del mar. O sea, un cuadro bien que demuestra totalmente la conducta de un corazón duro. Dice la palabra, porque Dios endurecerá el corazón de Faraón para que lo deje ir, para que no lo deje ir. Y es que Dios provocó que se endureciera. Bueno, ¿quiso que se endureciera? No. Lo provocó, sí. Lo provocó a través de un trato con Faraón. Lo provocó a través de misericordia con Faraón, para que él despreciara su palabra, para que Faraón despreciara su trato, para que Faraón despreciara su voluntad, y al despreciarlo, endureció su corazón y pagó la consecuencia. Al final de cuentas, murió en el mar. Y no solamente él, Egipto quedó hecho pedazos. Los egipcios murieron. ¿Qué representa eso? Bueno, es que el corazón endurecido mío, no solamente yo pagaré las consecuencias de ese corazón endurecido. Eventualmente moriré yo y mi casa será destruida y mi herencia será quitada y la futura bendición será quebrada y mi familia quedará hecha a pedazos y mi casa será destruida. ¿Por qué? Bueno, porque endurecé mi corazón ante el trato de Dios. Fíjate, es un cuadro que, cuando yo miro esto, qué hermoso es que Dios hable aquí. Qué hermoso es, yo creo que es una bendición que Dios habla a través de profecía. Es una bendición que Dios toque tu vida con su presencia. Es una bendición como el Espíritu Santo toca nuestras vidas. Yo creo que es algo precioso y yo le pido a Dios, ese es mi anhelo, que Dios lo siga haciendo y que su presencia nunca pare, pero eso lleva una responsabilidad. O sea, el que te sientas confrontado no es simplemente para que te sientas confrontado, es que disfrutes de su presencia, el que pueda ser testigo ocular de las maravillas de Dios en este lugar. No es simplemente para que te quedes en la expectativa. O sea, si tú te quedas en la expectativa, es muy posible que eventualmente tu corazón se endurezca de tal manera que venga juicio sobre tu casa. O sea, créeme que yo por un tiempo yo quise, bueno, que voy a la iglesia para que no me dé lata. Voy a ir y después voy a salir y hago lo que quiera. Créeme que no vas a poder. Créeme que no vas a poder porque no se puede. Porque tal vez si estuvieras en un lugar donde no hay presencia de Dios, tal vez sí pudieras. Porque si vivieras en un lugar donde no hay presencia de Dios, entonces tal vez sí pudieras vivir una doble vida si tú quieres. Tal vez pudieras tomar decisiones y hacer lo que tú quieras, pero en un lugar donde haya presencia de Dios, donde Dios confronta a cada momento, donde Dios habla audiblemente, no vas a poder. No vas a poder. O te quiebras o te sales. O te quiebras o te sales. ¿Quiere Dios que te salgas? Por supuesto que no. Quiere Dios que te quiebres. Quiere Dios que reconozcas su grandeza, que el orgullo se quite, que realmente levantes tus manos, que te doblegues ante Él, que reconozcas su misericordia y que lo conozcas y que Él bendiga tu vida. ¿Quiere Dios prosperar tu camino? Por supuesto que sí. Dios quiere prosperar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, tu familia, tus futuros hijos, o sea, tu descendencia. Dios quiere que haya una bendición, pero para eso tienes que dejar la esclavitud de Egipto para llegar a conocerlo en el monte Sinaí. Dios quiere bendiciones sobre tu vida. ¿Quiere que realmente tu corazón se endurezca? No, pero hay una confrontación. ¿Por qué hay una confrontación? Bueno, porque las oraciones de los justos claman. Porque tal vez quisieras que nadie te dijera nada, quisieras irte bien lejos para no saber nada. Bueno, tal vez eso quisieras, pero hay oraciones de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu madre, de tus amigos. Oraciones que llegan al corazón de Dios, que provocan que haya una confrontación en tu corazón y que nunca te van a dejar en paz. Y esa es una realidad. Nunca, escúchame esto, nunca podrás irte si quieres.
Podrás irte a vivir como tú quieras, pero nunca va a haber dejar una confrontación en tu corazón por las oraciones de aquellos que te aman, que claman por ti. Y esas oraciones que llegan al corazón de Dios provocan que haya un trato contigo. Pero recuerda que en cada trato, que en cada proceso, que en cada voluntad de Dios, o tu corazón se endurece, o se quiebra. O tu corazón se quiebra y reconoce la gloria y la maravilla de Dios, o tu corazón se endurece más. O sea, ¿por qué nos deja Dios este panorama de Faraón? Bueno, para que mires cómo Faraón, cuáles son los pasos que provocaron que Faraón se endureciera su corazón a tal grado de que Egipto quedó hecho pedazos. ¿Cuáles pasos? Bueno, su corazón se llenó de orgullo. Rechazó el propósito de Dios, rechazó la voluntad de Dios, quiso hacer lo que Él quiso, como si lo que Él quisiera fuera lo único que realmente importara. Y créeme que lo que el hombre quiere es lo que menos importa. Fue indiferencia ante el juicio de Dios. Fue indiferencia, o sea, no hubo respuesta. Hay un infierno, hay un juicio, no hay respuesta. Tus hijos se pueden perder, tu padre se puede perder, o sea, no hay respuesta. Hay una indiferencia ante el juicio de Dios. Jugamos a pretender estar en Dios, como si realmente pudiéramos engañar a Dios, como si Dios no conociera realmente nuestro corazón. Y por último, tratamos de negociar con Dios, como si Dios realmente se pudiera negociar, como si Dios no fuera tajante. Sal de Egipto y punto. O es frío o caliente. Sal. Es que yo quiero ser medio esclavo. Sal. Es que te quiero medio conocer, pero también medio esclavo. No, sal de Egipto porque me quiero revelar. Dice el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezca en vuestro corazón. ¿Sabes qué? Si tú estás escuchando hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás escuchando su voz, si Dios te habla a través de un canto, si Dios te habla a través de su palabra, no endurezcas tu corazón. O sea, date cuenta que el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Date cuenta la misericordia de Dios que Dios tiene, que aún trata contigo, que conoce tu nombre. Tal vez a veces nos molestamos porque dice mi nombre delante de toda la gente, pero por lo menos date cuenta que Él conoce tu nombre, sabe quién tú eres. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, sabe cómo te llamas. O sea, hay un trato de Dios. No endurezcas tu corazón. Mira como un reflejo a Faraón y piensa si ese Faraón eres tú. Porque posiblemente no te des cuenta que estás haciendo los mismos pasos que Faraón está haciendo y posiblemente termines igualmente como Faraón terminó. ¿Es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. ¿Dios endurece el corazón? Claro que sí. ¿Pero Dios quiere endurecerlo? Por supuesto que no. Se endurece a través de despreciar la voluntad de Dios, de despreciar el trato de Dios, de despreciar la misericordia de Dios y dejar que el corazón del hombre se llene de orgullo y rechace a Dios, la voluntad de Dios. Y al rechazar la voluntad de Dios, rechazas a Dios mismo y se pagan las consecuencias. Amén. Vamos a poner de pie.